Quien ahora me esté escuchando y tenga un trabajo donde involucre el uso de la voz, no me dejará mentir. Y es que no se trata solo de saber que la voz es una herramienta para la comunicación diaria, expresarnos o desarrollar nuestras actividades laborales cotidianas. Se trata más de reconocer que es un instrumento para nuestro desarrollo cognitivo, es decir, que a través de la voz podemos ayudar a mejorar la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas, inteligencia y la planificación en general. Porque cuando hablamos se involucran funciones cerebrales sofisticadas y únicas. Pero las y los locutores tenemos la obligación profesional de cuidar y procurar la salud e higiene de nuestras cuerdas vocales, aparato fonador y caja de resonancia a través no solo de ejercicios de respiración, dicción, vocalización y gesticulación, sino también con una sana alimentación, ejercicio físico, descanso adecuado y desarrollando hábitos positivos que apoyen a mejorar nuestra acción comunicativa para la transmisión de emociones y sentimientos. Lo bueno de iniciar con los cuidados de nuestra voz, aunque con algunos sacrificios, es que tomaremos más agua diariamente, alcanzamos los 2 a 3 litros que recomienda cualquier médico, dormimos al menos 8 horas diarias, comemos menos papas fritas, chocolates, naranja, limón y tomate, entre otros que propician el reflujo en el tracto digestivo, generando problemas en la garganta que pueden desembocar en el adelgazamiento de las cuerdas vocales. El alcohol, café y bebidas calientes o muy frías deshidratan los pliegues vocales, lo que puede hacer daño a los tejidos, mientras que los lácteos generan mucosidad y flema que interfieren en la calidad de nuestra voz. Y pues ya ni decir de fumar, pues el daño es no solo para las cuerdas vocales, sino más para los pulmones, reduciendo la capacidad de respiración tan necesaria para 2 de las cualidades de la voz, así como para tener una correcta dicción y duración en la locución. Las y los profesionales de la voz debemos decir adiós o al menos bajarle 3 rayitas a las desveladas, cantar en el karaoke a grito pelao y la mala alimentación. También hay que evitar espacios donde hay aire acondicionado porque se disminuye la humedad del aire y esto seca la región de las cuerdas vocales. Por supuesto, hay que decir que la visita regular al médico, sobre todo cuando se presenten enfermedades respiratorias, es indispensable para cuidarse y poder estar con la mejor actitud y el buen ánimo que las audiencias merecen. Híjole, pues qué delicadito el locutor, ¿no? ¿Quién dijo que esta profesión no requiere de empeño, sacrificios y disciplina? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Puebla Locutores. Haciendo Radio MX presenta Puebla Locutores, espacio de expresión para los profesionales de la voz. Información, entrevistas, capacitación, música y más. Puebla Locutores. Puebla Locutores, presentado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, por el derecho de hablar con apego al derecho. Esta transmisión se escucha de manera simultánea por los Facebook Live de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Culturarte Radio, Stereo Hit Radio y Haciendo Radio MX. Hola, ¿qué tal amigos de Puebla Locutores? Me da muchísimo gusto nuevamente saludarles en esta emisión y bueno, pues hoy decirles que vamos a platicar de literatura, ¿sí? Porque también los locutores necesitamos saber de literatura, de escritura, de palabras, de letras, pues, para poder interpretar y darle una narrativa a lo que nosotros presentamos y que es de otros autores. Yo soy Omar Espinosa, presidente de esta Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Puebla, y me da nuevamente muchísimo gusto darles la bienvenida y por supuesto, como ustedes ya lo ven en pantalla, dar la bienvenida a un amigo de hace ya algunos años y que, bueno, pues siempre ha estado dispuesto a platicar con nosotros, con un servidor. Él es Iván Uriel Atanasio Medellín. Iván, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Un gusto, como siempre, compartir contigo, con quienes nos hacen el favor de escucharnos, por supuesto, con tu audiencia. Y realmente, pues, deseamos de todo el éxito en esta etapa a través de la Asociación Nacional de Locutores en Puebla. Por supuesto, un abrazo enorme y Gracias. Todo el éxito en ello. Y encantado de compartir contigo y con ustedes. Un abrazo a la distancia. No, hombre, muchas gracias. Estás aquí en México ahora, ¿verdad?
Sí, así es, Omar. Por ahora estamos aquí en México y bueno, pues pasando la pandemia como todas y todos, pero con muchas ganas, por supuesto, de darnos energía y de tener la esperanza y la confianza de que vamos a superar esto entre todas y todos. Así será, primero Dios, ya lo estamos haciendo y bueno, pues finalmente además somos mexicanos, todos somos los mexicanos, aguantamos todo, ¿no? Entonces, pues vamos a salir de esta como sea, ¿no? De la Sí, forma que así sea. es. Iván, déjame platicarle un poco a nuestro auditorio. ¿Quién eres tú y por qué estás en este programa? Yo te conocí hace algunos años cuando pues estaba yo trabajando para una estación de radio migrante, Radio Tex-Mex aquí en Puebla, ¿no? Que bueno, ahora ya está ubicada la estación en Acatlán de Osorio. Y bueno, pues necesitábamos platicar con gente que sabía o que tenía algo que ver con la migración. Y déjame decirle a nuestro auditorio que tú eres un escritor. Primero que nada eres politólogo egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, pero también eres documentalista, eres 100% mexicano y eres considerado un innovador sobre la narrativa testimonial y de la prosa poética hispana. ¿No? Esto ya no los platicarás ahorita, qué significa, ¿no? Pero tu obra ha sido en diversos géneros, baluarte de la reflexión social en la literatura posmoderna latinoamericana, tus textos estudiados en diversas universidades e institutos y círculos de lectura a nivel internacional, lo cual te ha llevado a recibir el Premio Bienal de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Con tus novelas El Surco, que son las que vamos a platicar ahora, El Surco, El Ítamo y El Muro, que es una trilogía que habla precisamente sobre migración, pero que también se ubicó para la radio, es decir, se hizo radionovela, es lo que vamos a platicar ahora, estas tres novelas, esta trilogía, junto al poemario Navegar sin remos y Puntos Cardinales, han sido compartidos en diversos eventos culturales en América Latina, Europa y Estados Unidos. Iván, ¿cómo estás ahora? ¿Y cómo te presentas ahora con esta nueva etapa después de la pandemia con tus escritos? Tú viajabas mucho y hacías mucha investigación precisamente para la migración y para trasladar esta visión que tenían los migrantes hacia la narrativa pues precisamente escribiendo novelas. ¿Cómo ahora lo vives con pues este asunto de la pandemia y pospandemia? ¿Cómo es que tú trabajas ahora, Iván? Sí, Omar, pues muchas gracias de nuevo por la presentación, te agradezco mucho. Y pues realmente ha sido una adaptación que de alguna manera me ha llevado a la reflexión como todas y todos, por supuesto, a la reinvención y al mismo tiempo a regresar a los pasos del origen. Como lo mencionaste, a mí me gusta mucho la imagen, por supuesto, el filmar, grabar, hacer documentales, hacer cortometrajes. Entonces, de alguna forma, siempre también me ha gustado los medios. Entonces, el llevar las presentaciones que yo hacía en vivo, en los foros, en los espacios, a estos formatos, para mí fue como un paso de regresar en el tiempo, curiosamente, en lugar de adaptarme hacia lo que en este momento teníamos que hacer todas y todos para poder brindar las clases o los encuentros o la difusión. Para mí fue un viaje hacia atrás y bueno, traté de alguna manera de cumplir con las invitaciones que me habían hecho para presentar la novela, especialmente El Muro, porque El Muro se estrena en diciembre del año 2019 y es el inicio de 2020 cuando ya comenzamos a tener las primeras lecturas públicas, Claro. que a mí me gusta mucho más las lecturas amplias, donde participen lectoras y lectores de diferentes edades. Me gusta mucho el que se lean los libros en voz alta y leer juntos, más que presentarla yo. Y bueno, pues al iniciar la pandemia lo que hicimos fue seguir cumpliendo con los eventos a través de la maravilla de la tecnología y así ha sido. Entonces hemos seguido haciendo este viaje, pero ahora a través de los medios, cumpliendo con cada uno de los eventos en cada una de las ciudades y países donde nos hicieron favor de invitarnos y al mismo tiempo lanzar nuevos contenidos. Entonces, para diferentes países, yo hacía contenidos para completar, yo tenía el agradecimiento de la invitación que me habían hecho y de alguna manera yo seguía haciendo contenidos audiovisuales, hablando sobre diferentes autoras, autores, sobre mi obra y también sobre la situación que vivíamos. Entonces, de esa forma adapté la literatura o las reflexiones que tenía al medio, tanto en radio como en televisión. Claro, Y en las plataformas. y es que no es fácil, digo, leer lo que escribes,
Finalmente tú eres quien lo escribe y quien lo lee, pero en esta narrativa hay interpretación, ¿no? Porque no solamente es leer por leer, sino hay una interpretación. ¿Cómo es Así que es. tú involucras la literatura escrita con la narrativa oral para Ujú. poder transmitirle a la gente el sentimiento de la percepción que tú tuviste al principio de esa obra? ¿Se te ha hecho difícil? Realmente a mí me apasiona, me gusta mucho la oratoria, me gusta mucho la lectura, la actuación, me gusta la dirección. Entonces, teatral, y también escribí muchas obras de teatro antes de volver a la literatura. Bueno, le cuento a la audiencia también, Omar, yo comienzo a escribir a los 9 años para radio para la radio de la Universidad Veracruzana, radio y Apenas si televisión de la escribías, Universidad. pues, apenas si estabas aprendiendo a escribir y ya estabas haciendo cosas. Sí, pues realmente fue una convocatoria que se hizo en aquel momento y yo comencé a escribir poesía y cuentos. Les gustaron en aquel momento a quienes habían hecho la convocatoria y a partir de ese momento en Radio Universidad Veracruzana tomaron los cuentos y les pusieron efectos, los adaptaron, los leyeron, especialistas, especialmente en un programa muy popular en el estado de Veracruz que se llama La Revista, y ahí colocaban mis cuentos ya con adaptación, con el maestro Carlos Romano, y así fue mi primera incursión en la literatura cuando niño. Entonces, realmente yo escribía cuentos para que los pudieran adaptar y compartir con mis amigos en la primaria o con los encuentros en diferentes primarias. Y así es el inicio. Por ello es que te comento que de alguna manera voy Claro. hacia atrás. Y desde que escribía en aquel momento, cuando niño, me gustaba mucho escribir imaginando la lectura del texto. Entonces siempre escribo con la imagen en la mente y después escribí teatro ya más adolescente, y cuando regreso a la literatura, una vez que concluyo mis actividades sociales, sobre todo de ciencias políticas, al iniciar la escritura del Surco, siempre tenía en la imagen del Surco tanto lo que yo viví, porque el Surco es una novela testimonial que está escrita desde la experiencia personal, como Ujú. también de lo que yo escuchaba y tratar de plasmar eso en los libros. Entonces, mis libros los escribo imaginando, que cuando alguien lo lea pueda leerlo en voz alta, que están escritos en prosa poética, por ello es que al momento de leer pueda tener que se conecte con la audiencia, eso es lo que yo espero, lo que yo deseo que se logre, y al mismo tiempo que la interpretación que tú menciones y tú mencionas esté en quienes también hagan la lectura, cuando lo lee el autor, Exacto. especialmente si el autor le gusta leer, bueno, pues saca toda la pasión, pero cuando lo lee alguien más, siempre ahí lleva como tú mencionas, el tratar de comprender el texto, entender el texto y plasmarlo. Y por ello es que cuando lo han leído expertos en locución como tú, por supuesto que eres un experto, y Gracias. actores, actrices, para mí, para dramaturgos, para mí es una experiencia única. Pero qué tan quisquilloso te pones? Es decir, si les dices, no, no lo leas así, léelo con esta intención, dale esta otra forma, más larga las palabras, más rápido, con un tono más bajo. ¿Cómo les dices a ellos? ¿Cómo les dices a ellos que pues la emoción se tiene que transmitir también con la voz, con la imagen auditiva que generemos? Sí, pero realmente es muy interesante el comentario que haces, Omar, porque en el caso de las lecturas, siempre tengo una conexión. Cuando hay una lectura pública, por ejemplo, hacemos lecturas en las bibliotecas o en las universidades, previamente sí se hace una selección de las lectoras o lectores que son independientes de los lectores espontáneos. Entonces, cuando hay una selección, sí platicas, conversas sobre el tono, que sientan la obra. La edad del personaje también es muy importante, por supuesto, para tratar de Claro, comprender el mensaje, y es realmente más espontáneo, más de sentirlo en ese sentido. Cuando ya hacemos, por ejemplo, una radionovela, ya lleva una dirección, por supuesto, lleva una dirección eh, tal cual como si estuvieras filmando una película o filmando una telenovela o haciendo un proyecto audiovisual, porque implica no solamente la escritura del guión, sino también la dirección actoral. Y en ello claro, ya implica mucho de lo que tú mencionas, por supuesto, porque al interpretar ya un personaje es distinto a la lectura literaria, ¿no? Tomas un poema claro. y lo lees, es distinto a un personaje. Y sí puedo ser quisquilloso un poco, sobre todo en esa parte que es más profesional, que hay actores y actrices involucrados, pero en la lectura no, realmente como lo sientan los lectores. Omar, por ejemplo, tuvimos una lectura Ujú. hace un par de años del Ítamo, que me dejó siempre una huella en el alma. Los lectores más pequeños, adaptamos la novela para ellos, los lectores más pequeños fueron entre 5 y 8 años, y los más grandes tenían 80 años, y en el mismo evento, en el mismo foro.
y fue para mí increíble como cada quien, por supuesto, le daba su interpretación a ese ítamo, ¿no? A ese viaje hacia la planta que cura todo, un niño con los sueños e ilusiones, y conforme avanza la idea cambia. Platícanos un poco qué es esta trilogía. Estamos hablando de primero el surco, después el ítamo y después el muro, que son los tres, la trilogía, no en ese orden. ¿Qué son estas tres obras? ¿O de qué hablan? Sí, Omar, mira, la trilogía se denomina Apología del Encuentro y se integra por las tres novelas, El Surco, El Ítamo y El Muro. El Surco fue una novela que surge realmente cuando era niño justo, ahí es donde se une toda mi historia personal, porque cuando yo comienzo estos cuentos para Radio Universidad Veracruzana, esos cuentos tienen un porqué, es decir, en aquel momento mi padre migra y en esa migración yo me encuentro como niño, era difícil comprender el entorno, el contexto, no solamente familiar, sino también en la escuela, en el entorno del mismo país, de la ciudad. Y en ese momento lo que habita en mí es la oportunidad de crear otro mundo, de crear otra realidad, de contar mis propios pensamientos a través de la literatura. Y así es como yo escribo. Por ello, cuando decido vivir la experiencia migrante, ya cuando me encontraba en la universidad, recorrer los pasos de mi padre, saber dónde había trabajado, estar en la misma barraca, trabajar en el mismo campo, en el mismo field, como se le dice, en la pizca del chile, en la siembra de fresa. Fue como reencontrarme con las propias huellas que caminamos en conjunto, los padres y los hijos, Claro. y saber que lo que yo estaba estudiando en ese momento era gracias a ese sacrificio y ese esfuerzo. ¿Dónde Y naciste? entonces, ¿perdón? ¿Dónde naciste? Yo nací en Jalapa, en Veracruz. Ok, eres veracruzano. Ok, adelante. Sí, y justo en ese caminar, en ese avance, me di cuenta que siempre, todos los días yo escribía una bitácora de la experiencia, y al concluir la universidad ya inicio mis diferentes actividades, trabajando ya de manera profesional, y justo en ese momento venían a mí siempre los momentos de cada una de las historias de mis colegas, tanto hombres o mujeres, y seguí investigando y seguí entrevistando en diferentes lugares, platicando, y fui anotando todos los sentidos, las emociones, y así se fue configurando durante años. El Surco realmente fueron muchos años, e inicio ya la novela en un momento en el que para mí era decisivo ya iniciar el texto. Sentí, ¿no?, que era el momento de poderlo plasmar, y el proceso de escritura del Surco, que es una novela donde puedes encontrar más de 80 historias entrelazadas, con diferentes acentos, es decir, cada personaje habla conforme al estado o al lugar o a la localidad de la que proviene o país del que proviene. Y en esta novela, El Surco, para mí lo importante era plasmar los sentimientos, las emociones, porque siempre la migración se refleja a través de estadísticas, números y leyes, y para mí era importante dar voz a quien no tenía voz en ese momento en cuanto a las historias, y sobre todo compartir la emoción, el corazón, el esfuerzo, el amor. Y estas historias fueron configurando El Surco. Al principio eran historias sueltas, y después de una conversación que tuve alrededor del año 2006-2007 con el maestro Sergio Pitol, en paz descanse, platico sobre este proyecto, y él me aconseja que sea una novela, y dije, es un reto impresionante porque eran ya historias, y asumo el reto. ¿Cómo sumarlas? ¿Cómo unirlas, no? Cómo unirlas, y eso me tomó un par de años más. En total fueron 7 años de producción literaria con El Surco, hasta que ya la logramos presentar en el año 2011, y ahí inicia el camino de la trilogía. Y así surgieron las 3 novelas. El Ítamo se escribió mientras yo escribía El Surco. Hace ya más de 15 años, mis padres tienen un accidente muy fuerte, y parten ambos, se vuelven migrantes en espacio y tiempo al mismo instante, y para mí ese momento, pues realmente fue un momento muy doloroso, muy difícil, y yo encontré en la literatura, siempre digo que la literatura también salva, también sana, también cura, y el ítamo, esa planta que cura todo, para mí tuvo ese significado, porque dentro de toda la depresión y el momento que viví en aquellos años, la literatura me permitió plasmar en el ítamo ese anhelo por el reencuentro, por la esperanza de volvernos a encontrar. Y es una novela que narra el viaje hacia un lugar donde habita la planta que cura todo, y realmente es un viaje interior, un viaje para encontrarnos en la esperanza. Y así fue como surgió esa novela, que se publicó en 2015, se publicó de hecho ya varios años después de haber sido escrita,
Y finalmente, como te mencionaba, culminamos con El Muro, que es una novela donde para mí la migración adquiere un carácter de reflexión cultural, romper las barreras que nos separan, eliminar los muros que nos separan y tender puentes que nos unan a través de vernos reflejadas en la una, en el otro, en el corazón, porque para mí la migración tiene el encuentro de diferentes culturas, pero también la creación de nuevos lenguajes, el encuentro de quienes configuran nuestra existencia, y en ese viaje entre la vida, la muerte y la esperanza, encontrarnos en el amor. Ese es el resumen de la trilogía. Los profesionales de la voz en un solo espacio. Puebla Locutores. Estamos platicando con Iván Uriel Atanasio Medellín, quien es escritor, novelista, documentalista, politólogo y amigo de Puebla Locutores. Iván, en este trabajo que tú has hecho, porque tú estudiaste y has viajado mucho, tú estudiaste tu posgrado en una universidad en España. Ya perdí aquí el dato en la computadora, pero tú estudiaste en España y estudiaste pues otro tipo de letras, otro tipo de narrativa, otro tipo de escritura, por llamarlo, por decirlo así, ¿no? Tú estuviste en otras latitudes y sigues viajando muchísimo, Iván. ¿Cómo es la diferencia, ¿no?, con la escritura y cómo lo plasmas tú, ¿no?, siendo mexicano, y cómo es la diferencia con otros países de Hispanoamérica? Muy interesante tu pregunta, Omar. Realmente para mí el encuentro está en los lenguajes. Es curioso, fíjate que este año tuvimos una muestra en Indonesia de la película documental La Voz Humana, que está basada en el monólogo de Jean Cocteau, y que a diferencia de mis documentales normalmente son de derechos humanos, ya hablaremos de ello, pero este es de teatro más que de derechos humanos, y el documental lo presentaron para el público de Indonesia a través del Instituto Francés de Cultura. Entonces era el encuentro de un producto mexicano hablado en español, de una adaptación francesa en indonesio. Entonces, que nos unía en ese momento el inglés. Sí, entonces, claro, la lengua te va uniendo, pero la forma de pensamiento nace de los seres humanos, y creo que ahí nos encontramos todos de alguna forma. Y en el caso de la literatura, primero en mi país, primero en México, para mí una de las fuentes más importantes de la reflexión de mis novelas está en los pueblos originarios. México habla más de 64 a 68 lenguas. 64, entonces, imagínate, es impresionante la variante de lenguas, y siempre he tenido comentarios y compartir diálogos con poetas que me han inspirado, como el poeta Juan Hernández, que siempre son referentes para reflexionar sobre la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Y así se escribió, de hecho, el Ítamo, pero sobre América Latina, pueblos originarios de América Latina, reflexiones en general de América Latina. Y cuando ya nos encontramos también en las diferentes formas de acepción del español, es interesante también comprender que más allá de las palabras, que a veces las palabras podemos utilizar de distinta forma, siempre nos podemos unir en la construcción que tiene el español como lengua romance. La forma en la que tenemos un vocabulario muy amplio para poder compartir las emociones, sobre todo, y en ello me he encontrado con la riqueza de América Latina, por supuesto, en cada uno de los países, y también en Europa, que tienen un gusto muy particular por el español, por las y los autores en español. Entonces, para mí ha sido siempre un encuentro increíble, especialmente, Omar, con las y los universitarios, con las y los estudiantes, y en el caso de la migración, con los colectivos jóvenes de migrantes. Siempre para mí el lenguaje es increíble, cómo podemos tener diferentes formas de hablar, pero construimos esos nexos. Por eso es que el muro, de hecho, se dedica a esa parte que tú mencionas, y creo que la literatura nos permite unirnos en los significados, en los símbolos, y sobre todo, Omar, en las metáforas. Exacto, que eso no es tan común, ¿no? Cuando se habla de la narrativa o de la literatura común para hacer una novela, el autor normalmente se basa en sus ideas, en sus conocimientos, en su experiencia, lo plasma y no piensa en la audiencia, en el público, en quien lo va a leer. Y tú, cuando lo estás escribiendo, por lo que me dices, estás pensando en quién lo va a leer, cómo lo va a leer y cómo lo va a recibir. En tal sentido, Iván, tus tres novelas, El Surco, El Ítamo y El Muro, que me parece que solamente las dos primeras, El Surco y El Ítamo, ya fueron trasladadas, adaptadas pues a radionovela y basadas en alguna estación de radio allá en Michoacán, si no estoy mal. ¿Cuándo fue esto? Sí, pues fue un proceso muy interesante que inicia en el 2013, realmente las primeras conversaciones. Tuve la oportunidad de estar en el encuentro
hay un encuentro que siempre se realiza en Estados Unidos de diferentes autores latinoamericanos. Yo representé a México en el encuentro de escritores hispanos durante algunos años de forma consecutiva, que gracias a Dios me invitaban a las novelas a reflexionarlas. Y en ello tuve la oportunidad de que tuviera la conversación con Radio Ranchito, que es la estación de radio de Michoacán, que se interesó mucho en el surco, y platicamos sobre qué podíamos hacer con las lecturas, qué podíamos hacer con la novela, para difundir la cultura, sobre todo la cultura migrante que se plasma en las letras, y así surgió la idea de escribir la radionovela, de adaptar el surco como radionovela. Y fue un proceso que se llevó bastante tiempo, por el mismo grosor que tiene el surco, a diferencia del Ítamo y del Muro, que son más pequeñas. El surco sí es una novela muy amplia. Tuvimos la participación de distintas personas, distintos profesionistas, por supuesto, actores, actrices. Y en el caso de la adaptación, mi hermana hizo la adaptación, Perla Atanasio, que es guionista. Tuvo la difícil tarea de hacer esa adaptación. Yo digo difícil porque siempre es difícil adaptar un texto, y más para radionovela, adaptar al proceso, el tiempo, la duración de cada uno de los capítulos. Y más cuando se hace en una estación de radio comercial, ¿no? Porque sí, sobre todo no era abierto, no era, tengo todo el tiempo del mundo, hay que respetar espacios, horarios, comercialización, un montón de cosas, ¿no? Sí, y en ese sentido fue muy interesante, porque realmente fue un proyecto cultural en todo sentido, 100% cultural, pero que se colocaba en una estación con los tiempos definidos. Entonces sí, todo estuvo perfectamente calculado en cuanto a los tiempos, y poderla difundir para que la gente la pudiera escuchar tan solo al sintonizar la estación de radio, o tener la aplicación, que también gratuita, de la estación de radio. Y así fue como la estrenamos en el año 2018. Después tuvo diferentes retransmisiones en 2019, y este año me parece que hacia la segunda mitad del año estará de nueva cuenta para que la puedan escuchar de manera gratuita, como desde un principio, en las diferentes plataformas de la radio. Claro. Ese fue el surco. Radio Ranchito en Michoacán lo tiene como exclusiva, ¿no? No lo has pasado en ninguna otra estación de radio. Sí, por ahora lo tenemos así, está ahí, estará, te digo, abierto en las diferentes plataformas. Por supuesto, es una producción que tuvo, sobre todo, como te decía, el cariz cultural. Es decir, todos sabíamos que al realizarla, lo importante, más allá de cualquier comercialización, era que existiera el producto, que lo pudiéramos hacer, que pudiéramos dar esa aportación cultural, tanto ellos como nosotros, y así fue. Entonces, sin ningún otro afán, realmente yo estaba muy contento, y la verdad el resultado es realmente satisfactorio. Ya les compartiré el link en cuanto se vuelva a retransmitir, para que la puedan compartir también ustedes, y directamente y gratuita la puedan escuchar. Excelente. Por eso te preguntaba yo, porque si la tienen ellos, no me van a dejar poderla pasar y compartir con nuestra audiencia. Y es que es importante para los locutores ver este proceso de cómo es que un escritor, ¿no? Plasma su idea, ¿no? Escribe, pues, observa, conoce, investiga y escribe. Pero a mí me gustaría que la gente pudiera leer tu libro y esperar a que nos mandes la liga para escuchar la radionovela, y entonces hacer la comparativa de lo que estamos escribiendo, cómo lo interpretamos solamente en nuestra imagen dentro de la mente, y cómo como locutores lo podemos interpretar, ¿no? Y tener una presencia. Y es que los locutores también a veces nos piden que leamos audiolibros, ¿no? Que seamos storytelling, ¿no? Y pues, vamos, tenemos que interpretar al autor. Entonces sí me gustaría muchísimo que nos dijeras dónde podemos encontrar tus libros. Sí, pues hay diferentes plataformas, diferentes librerías y plataformas digitales, por supuesto, ahora. Espero que, todavía me parece que el surco estaba por tener una edición nueva que se iba a hacer del libro, incluso más compacta. Todavía no sé si ya está de manera online, pero en el caso del Ítamo se puede encontrar así. Y en el caso, por supuesto, te fuiste y te sí, perdón, es que tuve un problema aquí con la luz. No te preocupes. Y en el caso del Muro, igual, el Muro va a tardar un poco más, porque estaba primero destinado a ser un libro totalmente en físico, y así es. Entonces, vamos a tener algunas actividades en cuanto pase la pandemia. No tengo mucha prisa en ello, y sí, la parte digital estará. Y mientras esto sucede, hemos hecho otras traducciones. Por ejemplo, el Ítamo ha sido traducido en otros idiomas y ha sido difundido de manera gratuita durante la pandemia, que fue una decisión que tomamos y tomé.
tanto Claro. con algunos de los traductores como a nivel personal, y también en lo que el muro ya está también digital o está en las diferentes plataformas. Y yo estaba durante la pandemia escribiendo una novela que después se convirtió en una novela de la pandemia y que pronto la podemos también compartir. Esa sí será totalmente de difusión gratuita y digital, Y de versión digital. digital. Así es, y es lo que te quería pedir ya para irnos hacia la recta final de esta Uh -huh. entrevista, que nos platiques sobre los días de aliento. Así se llama tu nueva obra, así se va a llamar esta, pues no sé si vaya a ser novela, vaya a ser, ¿qué vaya a ser? Días de aliento, ya me lo adelantaste fuera del aire, pero platícale a nuestro auditorio qué significará días de aliento y sobre todo este nombre, aliento, ¿no? Tener un aliento más ante esta pandemia que nos ha sacudido horriblemente mundial y en el mundo. Sí, Omar, bueno, Días de Aliento surge de una reflexión tanto del contexto como de la edad y de los sectores que estuvieron en la primera línea. Sobre todo está basada en los primeros días de la pandemia. Y es una novela que une dos personajes que para mí son muy importantes, el sector que pertenecen al sector salud y al sector educativo. Son dos sectores que se tuvieron que reinventar. Uno, realmente trabajar con todo lo que tenía todo el mundo. La novela no está ubicada en un país, sino en el país, en el lugar, en el contexto que tú decidas o que tú prefieras. Pero realmente es una novela que aborda el esfuerzo de las enfermeras, la entrega de las enfermeras durante el COVID, que a veces no le damos el reconocimiento que se A merece. Por veces, supuesto, a las y los doctores todo el reconocimiento, pero las enfermeras también están al lado y junto y al frente. Es prácticamente una comunión en el sector salud. Y por otro lado, las y los maestros que se tuvieron que adaptar al sistema online para dar las clases, y quienes lo hicieron, obviamente, todo el tiempo y constante también vivían con la pandemia como todas y todos, y seguir ese proceso. Pero en este caso, la protagonista es una maestra jubilada que tiene otro tipo de enfermedad, tiene Alzheimer, y entonces ella vive con el Alzheimer de una forma cruel, obviamente, y difícil, como lo es esta enfermedad. Es una enfermedad que es muy dolorosa porque vas perdiendo los recuerdos, vas perdiendo las emociones, y en ese sentido aparece la pandemia, aparece la enfermedad en ella también, y entonces es una lucha por sus propios recuerdos y una lucha por sobrevivir y una lucha por mantener el aliento. Y por otro lado tenemos a la enfermera que tiene un problema de violencia intrafamiliar, y es para mí un tema crucial que seguimos viviendo en el mundo, y por ello es que la novela tiene ese sentido, porque la protagonista lucha por su vida al interior y al exterior de su propio espacio, tanto de trabajo como en su casa. hombre. Y ya lo leerán quienes nos hagan favor de leerla. Esta novela estará entre agosto y septiembre, la podremos en diferentes espacios, estará de forma gratuita y digital. La versión digital de la novela será gratuita y la estaremos compartiendo. Ya estaremos contigo también compartiéndola Por favor. y leyéndola en voz alta también en algún momento. Por favor, y que nos permitas, a lo mejor lo podemos hacer ya hasta presencial, incluso en alguna actividad con nuestros amigos locutores, ¿no? Hacerlo aquí en Puebla, de tal forma que podamos, darle difusión a tu pensamiento, a una idea que tiene un escritor, como muchos lo deben tener, pero que tú lo estás incursionando y que por supuesto, te lo pido, nos los puedas compartir aquí en Puebla Locutores. ¿Qué más sigue para Iván en estos días, porque en estos meses, en estos años, porque tú vas a seguir escribiendo y vas a seguir haciendo algunas cosas? ¿Qué más vas a hacer, Iván? Pues mira, Omar, bueno, reiteradamente el gusto de compartir con ustedes. Ya estaremos presencialmente, primero Dios, con los libros, llevarles el muro, por supuesto, compartirlo contigo de forma física, y también la novela Días de Aliento. Bueno, en este caso me encuentro por ahora pensando en los nuevos documentales. Recién estrenamos un documental el año pasado que se hizo durante la pandemia totalmente, que aborda el esfuerzo, la entrega y sobre todo la lucha y el reconocimiento de la lucha por sus derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar, que es un tema que a mí me llega mucho, que Sí, sí, me sí. compromete mucho también, y he realizado varios documentales sobre ello. Y en este momento me encuentro en la preproducción de un nuevo documental que estamos Visuales. haciendo, sí, audiovisual y entregado a ello, y terminando un nuevo poema, un poemario que se llama Así del Tiempo, que concluye, digamos, la trilogía de las 3 novelas, y son 3 poemarios dedicados a la migración, Navegar sin remos, Puntos cardinales y Así del Tiempo, y con ello concluimos la obra literaria Migrante
en Claro. ese momento es lo que estoy realizando. Iván, yo quiero preguntarte algo, Iván, Uriel Atanasio Medellín, yo quiero preguntarte algo, porque cuando estudiamos bueno, cuando estudias letras, ¿no? Es como quien estudia locución o comunicación, le dicen, Ujú, oye, ¿y de qué vas a vivir? ujú. ¿Sí te deja esto para vivir, Iván? ¿Cómo es que que un literato, cómo es que alguien que escribe, que todo el tiempo tiene que estar pensando, porque lo tuyo es pensar y escribir, ¿no? ¿Cómo es que sobrevive alguien que escribe como tú, todo lo que escribe? Perdón, si Sí, se puede pues. preguntar, si me puedes decir, si no, aquí le editamos, le borramos, hombre. No, siempre la educación en este caso es un camino siempre que te compromete, ¿no? Tú sabes cuando decides estudiar algo, no solamente no lo haces en primera instancia por la sobrevivencia misma, sino también por el llenarte desde el alma, por llenarte también en la vida como plenitud. Y de alguna forma siempre los proyectos que han aparecido nos han hecho el favor siempre de tener un gran apoyo en el caso, por ejemplo, de las invitaciones para poder presentar la novela. Por eso siempre lo agradezco, ¿no? Que de todos los institutos, las universidades, las editoriales o editoras que te invitan a comentar tu obra, que te invitan a presentarla, siempre llevan un agradecimiento para todos quienes se dedican al arte, agradecemos ello. Y en el caso de los proyectos también que te permiten realizarlo de entrada, ¿no? Los proyectos audiovisuales que te permiten realizarlos y con ello también subsistir, pues siempre la manera que para mí me alimenta y para mí me llena, no solamente es la pasión con la que tú puedes compartir aquella profesión que tú desempeñes, esa pasión hace que la gente también te pueda apoyar en ello. Claro, Y yo creo mucho en ello, porque también yo trato de hacerlo con quienes escriben o con quienes actúan o en alguna obra claro. siempre el unirnos, ¿no? Como en lo que hemos platicado siempre, en los distintos proyectos, siempre el apoyo de unos a otros y de unas a otros, siempre nos brindará la posibilidad de Así seguir es. produciendo. Así es, pues Iván, ahí está la oportunidad. Ojalá, por favor, te pido que cuando presentes días de aliento nos lo hagas saber, pero además también decirte que cuentas con las y los locutores de Puebla para poder leer tus trabajos. Si tú necesitas, quieres hacer una presentación, vamos a hacerlo, vamos a plantearlo para presentarlo y poder, pues no, somos muchos los agremiados, las agremiadas, que ojalá pudieran participar en la lectura de tus textos. ¿Cómo ves? Yo he encantado, Omar, encantado, realmente como sabes y como a mí me gusta, las presentaciones siempre me gusta que tengan las lecturas en vivo y también las podemos grabar y hacer algo vivencial y eso es lo que más me llena, eso es lo que he hecho durante la pandemia también, leerlas y aprovechando que están escritas en prosa poética y con ese cariz de ritmo y forma, sería un honor contar con ustedes para ello y ya lo haremos, podemos hacer algo especial, un especial tanto Así lo haremos. filmado como en vivo para hacerlo y sería un bonito evento. Yo creo que podemos planearlo y encantado de hacerlo con ustedes. Así lo Un honor haremos. para mí. Así lo haremos. Cuenta con nuestras voces. En redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues estoy como Iván Uriel, especialmente en Facebook y en las distintas plataformas. Me pueden encontrar así, Iván Uriel simplemente. Twitter no utilizo el Twitter, pero sí estoy en Facebook y en Instagram y demás. ¿Por qué no utilizas Twitter? ¿No te gustan las noticias? No, fíjate, estuve muy activo al principio y después lo dejé. Fíjate que soy un poco reacio a compartir tanto en las redes en mensajes cortos como en Sí, claro, Twitter, pero ya estaré exactamente. más. Me Sí, gusta más. lo tuyo es escribir, no Sí, nada más exactamente. 280 caracteres, ¿no? Sí, me gusta mucho hacerlo. Y fíjate que es curioso porque mis libros están estructurados con frases. Todos mis libros tienen frases como guías, pero pues las comparto en otras plataformas, en otras Claro, redes y también en las presentaciones que hacemos, ahí se comparte todo. Entonces, claro. eso me llena mucho. Gracias. Pues gracias, Iván Uriel Atanasio Medellín, escritor mexicano, veracruzano y por supuesto amigo de Puebla Locutores. Estaremos en contacto y por supuesto, te pido que nos mantengas al tanto. ¿Cuándo me decías que en agosto, septiembre sale Días de Aliento, verdad? Sí, entre agosto y Ok, septiembre tenemos días de aliento y estaremos haciendo ya las presentaciones digitales de la novela, incluyendo, por supuesto, la de Puebla Locutores. Vaya, excelente, eso cuenta con ello. excelente. Te agradezco muchísimo, Iván. Gracias, muy buena No, yo tarde. te agradezco mucho. Gracias, que Gracias. estés muy bien, Omar. Un gusto. Cuídate mucho. Igualmente a ti, Saludos a Iván. todas y a todos. Así es, gracias, Cuídense. gracias. Sí, porque la pandemia todavía sigue, hay que cuidarse mucho.
Sí, hay que seguir. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, que estén bien. Y gracias a todas y todos ustedes por seguirnos en esta transmisión especial de Puebla Locutores. Nos escuchamos y vemos la próxima. En tanto tenga usted muy buena noche. Puebla Locutores es presentado por la Delegación Puebla de la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y producido por Haciendo Radio MX.